Estados Unidos dice, estamos aquí y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Cómo ha ido escalando el conflicto a otras naciones. Va a ser necesario entrar en Irán. Van a poder domar con esto a los ayatolás. Si te gustó Irak, Irán te va a fascinar. Y 90% del pueblo iraní quieren seguir viviendo bajo de este régimen. Este régimen está dedicado a matar el número más grande de israelíes y judíos que pueda. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias en Washington, revisamos la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Armando, ya es marzo y siempre decimos, ha sido un año muy agotado, el principio de año estuvo muy fuerte, hemos tenido mucha información y ya estamos en marzo y seguimos con mucha información. ¿Qué nos cuentas? Como decimos en México y en Estados Unidos también, sigue la mata dando. Entonces, y dando con mucha fuerza. Anticipamos que había algo en cuanto a Irán y Estados Unidos, pero nadie sabía hasta qué punto íbamos a llegar. Todo esto ha cambiado la orientación de lo que ocurre en este país y en el gobierno del presidente Donald Trump. De eso vamos a hablar, pero también toda la consecuencia que esto tiene, no solamente en la economía, en la política, en las elecciones en el estado de Texas, en todas las cosas que han venido ocurriendo y que son consecuencia al mismo tiempo de esta intervención en Irán, que como vamos a ver más adelante, era necesaria. Y hay algo que es importante aclarar. No es que vayamos a tomar el lado de Israel o el lado de Irán, pero como vamos a ver más adelante, la cuestión de la gente en Israel y la cuestión de la gente en Irán parece coincidir en lo mismo, en rechazar a este régimen de los ayatolás fundamentalistas que quieren que la gente siga viviendo en el siglo XV y la gente no lo quiere hacer. Así es, Armando, y vamos a ver cómo es que inició este conflicto. Who chanted death to America and death to Israel. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. Así es, Armando. Aquí vamos a hablar de Irán, pero no solo desde la óptica de Medio Oriente, sino de una perspectiva global. ¿Por qué debe interesarnos este tema en México y en América Latina? ¿Por qué lo que ocurre en Irán no se queda solo allá, sino que impacta directamente en la economía mundial, en la seguridad internacional, en la política global? Tan solo el cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo, afecta el 20% del suministro de petróleo del planeta, lo que repercute en los precios de la gasolina y la energía en nuestros países. Y también allá en Estados Unidos, ¿no, Armando? Me comentabas que ya el precio de la gasolina para ustedes ha subido. Hasta en los lugares más baratos, hasta en las gasolineras más baratas. Hace poco tiempo lo comentábamos con nuestro productor aquí en Washington, el hecho de que si tú vas a las gasolineras tradicionales, ves un incremento importante de 40, 50, 60 centavos en el tipo de gasolina que sea. Puede ser hasta de $1 en otros sitios, pero también en lugares que generalmente la gasolina es barata, ahí también el incremento de precio es considerable y la gente tiende a sentir y a resentir mucho los precios en las tiendas y en todas partes. Pero cuando tú subes la gasolina, entonces si la gente lo siente inmediatamente, porque todo el mundo usa automóviles porque las distancias son muy grandes y hay que transportarse. Entonces, y además, todo además se transporta. La comida y los víveres y todo se transporta y todo se va para arriba. Entonces, este tipo de cosas que ya ha sido un problema para el presidente Trump, va ahora a complicarse con todo esto. Sí, y Armando, ¿tú en qué otro punto ves que haya una preocupación que nos pueda repercutir en América Latina? También dicen que hay como redes que también en la cuestión del crimen organizado que también están tejidas por todo el planeta y que incluso este conflicto puede afectar o tener repercusiones en ello. Te voy a decir, hay gente que dice que los carteles están asociados con los terroristas del Medio Oriente.
Eso hay una desinformación muy grande, pero si tú sintonizas algunos de los canales de televisión de la derecha en Estados Unidos, escuchas ese tipo de versiones. Ahora, la cuestión es también cómo va a incidir todo esto en el continente y cómo va a pegarle a cada uno de los países. En Venezuela, toda esta cuestión y de esta asociación que había entre Irán y Venezuela fue notable durante mucho tiempo. Y Venezuela, tratando de pasarse por los castigos que había, fue cuando empezó a crear los buques, estos fantasmas en los que sacaba petróleo. De ahí nos vamos a México, en la forma en la que nos va a pegar a nosotros o nos está pegando a nosotros por la cuestión del refinamiento de las gasolinas. No solamente es el costo del petróleo, es 1.6 millones de barriles diarios aproximadamente los que produce México todos los días, pero además de eso está el costo de las gasolinas y el costo de los refinamientos. Entonces, a pesar de que estemos lejos, estas cosas nos van a afectar. Y de ahí sigues por todo Latinoamérica, en lugares como Brasil, en los que también hay producción de petróleo importante, pero que también va a pegar. En Colombia, en donde a pesar de no ser un productor importante de petróleo, las fuerzas de la economía colombiana los están sintiendo, tanto como en Chile, en donde hay ya una devaluación del peso chileno, precisamente por todos los impactos que esto está teniendo. Entonces estaremos muy lejos, pero la economía tiene un común denominador y hemos ido creando un mundo en el que todo está entrelazado y ahí están las consecuencias. Así es, Armando. Y aprovechando que estás aquí, ¿qué opinas de la reacción de España, que está diciendo que ellos no quieren la guerra, que es un país de la OTAN, pero que se separa de la guerra en este momento en el que varios países están apoyando de alguna manera, si no bien con armamento o con asistir, como fue el caso de Francia, que sí ya va el portaaviones, ¿es un buque o es portaaviones? El Charles de Gaulle. Sí, es el Charles de es un buque Gaulle, de guerra. es un buque de guerra, El pero buque de guerra. es uno de los más poderosos. Y entonces, y Pedro Sánchez diciendo que él no quiere la guerra y Trump contestando que entonces todos los aranceles y toda la, o sea, la guerra ahora con España. Entonces, como esta respuesta, ¿tú la esperabas? No, te voy a decir, ya la mala sangre y la comezón entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y el presidente Donald Trump viene desde hace tiempo. No solamente por esto, sino por los gastos en OTAN. El presidente pidió que los gastos, el Producto Interno Bruto, el gasto militar en relación al Producto Interno Bruto de cada país miembro de OTAN, que es Europa, más Estados Unidos y Canadá, se aumentara al 5% porque el presidente estimaba que habría necesidad de que los europeos se vayan defendiendo solos. Entonces, el presidente Sánchez se negó a hacerlo. Curiosamente, cuando tú ves la alianza que él forjó para estar en el poder, es no solamente el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, sino también es una coalición de partidos de la izquierda a los que Pedro Sánchez tiene que obedecer para mantener esa cohesión que lo mantiene en el poder. Entonces, todo esto venía desde entonces y todo esto venía desde esa etapa socialista que al presidente Trump no le hace nada de gracia. Cuando se trató de aumentarlo, todo el mundo dijo vamos a aumentar el gasto militar, excepto España. Menos España dijo me quedo en el 2%. Y después de eso, ahora también, a pesar de que hay dos bases militares de Estados Unidos en España, que fueron hechas precisamente para respaldar a los países de OTAN en caso de que se necesitara, esas dos bases necesitan del permiso del gobierno español para que Estados Unidos, en un caso de guerra, las utilice. Y el presidente del partido, el presidente de España dijo, no lo van a poder hacer. El presidente le contestó diciendo, si nos da la gana aterrizar ahí, nadie nos va a detener. Entonces, este tipo de cosas ya va de un lado a otro. Ahora él también está diciendo la gente del pueblo, el pueblo americano y el pueblo español son los que a lo que se oponen es a la guerra. Y eso es lo que está haciendo que no cooperemos. Pero esto va para Oye, largo, te voy a sí, decir. y estas implicaciones también generan un descontento en Estados Unidos, hay que decirlo también, pero también por el tema del bolsillo, por la economía, por varias razones que dice, con lo que me comentabas, que el pueblo de Estados Unidos dice cuánto está costando esta guerra y no que no nos íbamos a meter en una guerra de estas.
Esa es la parte de MAGA y eso es lo más curioso. Hubo una elección en Texas que es muy importante porque en esta elección se trataba de determinar el destino del senador John Cornyn, que ha estado durante 30 años en el Senado. Es un republicano al estilo republicano de antes, no al republicano de MAGA, que es el del presidente Trump, sino al de Bush. Entonces, este senador ha estado viendo cómo la suerte le empieza a cambiar, cómo la gente empieza a estar cansada de tener a un senador durante 30 años sin cambiar. Y entonces este tipo de cosas hizo que el procurador de justicia, Ken Paxton, de Texas, se alineara y dijera, te voy a quitar el puesto y yo voy a ser el candidato republicano. Fueron a la elección, entre los dos obtuvieron algo así como 800,000, uno 800,000 votos, el otro 700 y tantos mil. Cuando comparas eso con lo que sacaron los demócratas en Texas, en la que había también una competencia entre tres candidatos y que al final sumaron 2,222,000 votos. Cuando lo comparas con el número de gente que salió por el Partido Republicano, te das cuenta que hay una ventaja como de 200 o 300,000 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que Texas podría votar por un senador demócrata que no ha ocurrido desde 1994. Pero no solo eso, el hecho de quitarle ese puesto a los republicanos podría cambiar el balance de fuerzas en el Senado de los Estados Unidos. Y si esto ocurre en noviembre, con las indicaciones que tenemos, entonces el presidente Trump no tendría ya fuerza y pasaría a ser realmente una figura decorativa. Si el Congreso se pasa a los demócratas, el presidente Donald Trump le van a quitar toda la autoridad que tiene y va a tener muchos problemas en los últimos 2 años. Esa es la motivación que hay. Y entonces lo mismo está pasando en Iowa, en Ohio, en Arkansas y en otro lugar. Entonces, son 4 o 5 estados los que están. Cuando hay una diferencia de 2 o 3 senadores, pues te das cuenta que es posible que el Senado también se pasara con los demócratas. Por eso es importante. Pero si ahora tiene una mayoría en el Senado, tienen una buena posición los republicanos, ¿por qué no está yendo Trump en las formas a pedir permiso, como es tradicionalmente o como se tiene que hacer, de declarar una guerra como esta? O sea, que no sea una acción que se pueda tomar de manera unilateral desde la Casa Blanca, sino que tenga que tomar en cuenta pues la decisión del Congreso, del Senado, para llevarse a cabo. ¿Tú crees que si eso pasara, Trump tendría ese cuidado y esas formas o seguiría yéndose por la libre como al parecer está haciéndolo? Yo creo que se va a ir por la libre. Te voy a decir, el pozo comitatus, la ley de acción de guerra, le da al presidente hasta 90 días para utilizar las Fuerzas Armadas como él crea conveniente, mientras esté dentro de los parámetros de lo que está haciendo Estados Unidos y que sea en defensa de Estados Unidos y en defensa de su seguridad nacional. En este caso puedes alegar que eso ocurre y que eso se cumple. Ahora, la cuestión es después de los 90 días y si el Congreso le daría autorización o si eso no ocurriría. Estamos lejos de ese punto todavía. La cuestión es que de todas maneras se va a exigir que eso ocurra. El problema es que la verdad de las cosas, el presidente Trump puede actuar en medida de otras autorizaciones para usar a las Fuerzas Armadas que ha habido a través de la historia. Porque la verdad es que el Congreso de Estados Unidos, que es el único que puede declarar la guerra, la última vez que declaró oficialmente guerra fue en 1942, Amada. Desde entonces, los presidentes se han venido saltando todo este requisito de los 90 días y Donald Trump no sería la excepción. Entonces, por eso es que en el Congreso hay tanto jaloneo en este momento, porque además muchos de los republicanos se dan cuenta de lo que está pasando y están realmente angustiados, porque no solamente van a tener que gastar muchísimo dinero. En Texas se gastaron para un asiento en el Senado $100 millones el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Eso quiere decir que el dinero que están sacando y que están metiendo en esas contiendas lo podían estar usando en otros estados
para elegir a otros republicanos. Y eso no lo pueden hacer. Si costó 100 millones hasta ahora, espérate a ver de aquí al 27 de mayo lo que va a costar. Entonces, todo ese tipo de fuerzas son las que el presidente tiene que tomar ahora en cuenta. Y no va a estar fácil para él continuar dirigiendo toda esta guerra en Irán. Sí, y se ve terrible porque el panorama es totalmente incierto. Sí, hemos escuchado analistas de todo corte por todas partes diciendo su pronóstico realmente o su visión de lo que puede pasar, pero nadie lo sabe en realidad, y menos cuando las autoridades nos dicen, por un lado, va a durar 3 semanas, esto va a durar más tiempo, va a durar 3 meses, va a durar... Entonces, no hay nadie que lo sepa realmente, pero sí es una angustia al ver la medida en cómo ha ido escalando el conflicto a otras naciones, y lugares como del Golfo allá, que ya se estaban convirtiendo en lugares, destinos turísticos muy importantes para Europa, incluso que haya hasta mexicanos varados en esa zona, pues que también estamos sufriendo las consecuencias de este conflicto que pues no se veía venir de ese tamaño. Imagínate en Dubái. ¿Quién iba a pensar que el aeropuerto de Dubái iba a tener que cerrar? 6 o 7 aeropuertos que continúan cerrados. El Al, la aerolínea israelí, que sigue avisando en Estados Unidos que no va a despegar y no va a volar al Medio Oriente hasta después del 23 de marzo. Y el 23 de marzo podrían extender esa prohibición. Entonces hay verdaderamente mucha desesperación acerca de lo que esto va a representar en el futuro. Pero la cuestión más importante aquí, al final de cuentas, Amada, nadie la tiene. Y esa cuestión, y se las dejamos a la audiencia para que lo vean, es, ¿va a ser necesario entrar en Irán? O sea, estos bombardeos van a terminar con a Irán como un motivo de preocupación general y mundial. ¿Van a poder domar con esto a los ayatolas? ¿Van a poder quitar el peligro de lo que es Irán? ¿O va a ser necesario meter a soldados americanos en este conflicto, en ese lugar? Y te voy a decir, hay gente que me dice, si te gustó Irak, Irán te va a fascinar, porque Irán es 5 veces más grande que lo que es Irak. Y entonces meter a 500,000 soldados para pacificar esa zona le costaría muchísimo a este país, y no hay quien aguante ese tipo de cosas. Es verdadera. Cuando lo ves a la distancia y las consecuencias de lo que esto puede tener, nos llevaría a una guerra en tierra. Es un país muy grande, son 92 millones de habitantes, es un pedazote de país. Y eso muy habría diverso. que ocuparlo totalmente. Y muy diverso, además. Muy diverso, étnicamente tiene muchas facciones que pues son diferentes entre sí, entonces pacificar un área así sería, no sé, algo que nunca hemos visto, y que esperemos esto pueda pasar. La guerra de 12 días fue nada más una prueba, una muestra de lo que podía pasar, y ahora está esto muy intensificado, y lo que estamos viendo son ya bombardeos. Ya está Líbano e Israel, también Israel está recibiendo ataques tanto de Irán como de Líbano, mientras que todas las bases militares de Estados Unidos están siendo también objeto de Irán. ¿Pero tú crees que Irán tenga poderío militar para resistir esto? No, yo no lo creo. Yo creo que todo este video que hemos visto, que parece reproducción de inteligencia artificial, en la que muestran kilómetros y kilómetros de drones y de bombas que están en algún lugar subterráneo, no puede ser realidad. Si fueran realidad, entonces, ¿por qué no los hemos visto volando y defendiendo al ayatollah y al régimen de los ayatollah? Pero la cuestión es que, a pesar de toda la inteligencia y del trabajo de la CIA, la verdad es que tenemos muy poca información acerca de qué es lo que tiene esta gente y de cuánto podría durar. Y si en realidad el nuevo líder es más joven y es igual de fundamentalista, lo que vamos a tener son problemas. Y al final de cuentas vamos a tener que ver la posibilidad de que los soldados tengan que intervenir directamente, los soldados de Estados Unidos, boots on the ground, botas americanas en el sitio, como le dicen aquí. Así es, Armando, y como decías, el tema de la desinformación, nadie sabe realmente lo que está pasando. Y hay que tener mucho cuidado, y hay que verificar las fuentes.
En cada conflicto armado, además de las bombas y los misiles, hay otra batalla que se libra en silencio, la de la información. En tiempos de guerra, las noticias falsas, los rumores y las imágenes manipuladas se difunden con enorme rapidez, muchas veces más rápidos que los hechos comprobados. Por eso es fundamental que nuestra audiencia en México y América Latina tenga presente que la desinformación no solo confunde, sino también puede generar miedo, polarización y decisiones equivocadas. Verificar los contenidos, consultar fuentes confiables y contrastar la información es hoy más que nunca lo más importante. Agradecemos a Meir Javendafar, comentarista y académico experto en temas de Medio Oriente, esta entrevista desde Israel. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Armando Guzmán también nos saluda desde Washington. Armando. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Nos da mucho gusto que esté usted con nosotros porque esto le da una idea a la gente de lo que realmente está pasando en el lugar de los hechos, en el lugar en donde se está sintiendo el temor cada rato de bombas y de misiles y de combate y de una guerra que no sabemos si en realidad es una guerra o es algo que se va a extender más allá, si hay que llamarle de otra manera. Pero esta cuestión de la información y la desinformación es también otra batalla y es otra batalla que se libra en todas partes. Y como decía Amada, la cuestión es saber en dónde está la fuente de esa desinformación, porque esa es otra de las armas que se usan en la guerra. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, totalmente. ¿Y usted Díganos, cómo profesor. creería, cuál serían la forma en la que las personas pueden contrastar estas fuentes? ¿Qué es lo que debemos de seguir? Porque de repente vemos videos que son hechos con inteligencia artificial y entonces, ¿cómo podemos atacar esta situación? ¿O usted cómo ve el panorama en cuanto a la desinformación que hay en estos momentos, en esta guerra que apenas empieza? Es muy importante checar las fuentes de las noticias, de qué canal es. No, por ejemplo, si recibo un mensaje de WhatsApp de una persona, hay muchos mensajes de WhatsApp o en TikTok que no están verificados o en Instagram. Entonces es muy importante que checar la fuente, como ver si esto es directamente está aprobado, está chequeado por CNN español o CNN o BBC o estos canales de noticias que tienen credibilidad. Esto es lo más importante. Hay gente que curiosamente le cree más a X o le cree más a Facebook que lo que nos crean los periodistas y lo que le cree a las televisoras y a los medios importantes como los diarios que existen todavía. Y hay mucha gente que se va más con los rumores. La cuestión es si la parte contraria, en este caso, si los iraníes tienen la sofisticación como para utilizar esta desinformación también como un instrumento de guerra. Sí, totalmente. Ellos aprendieron, ellos muchos años están usando desinformación y también les entrenaron los rusos, que Maskirovka que es desinformación, fue inventado por los rusos, o no inventado, ellos lo mejoraron a un arte que ellos son los mejores del mundo en esto, en desinformación, los rusos. Y los iraníes también lo hacen, lo vemos en esta guerra como vídeos que han producido con inteligencia artificial que supuestamente está mostrando muchos cohetes y misiles que están cayendo en Tel Aviv. Esto no es verdad. Y también ellos inflan el número de la gente que murieron o están heridos también. No olvidamos que en el masacre del 7 y 8 de noviembre en Irán, hasta ahora lo que sabemos es que murieron como 30,000 personas por lo menos, pero el régimen iraní dice que no, solamente 3,000 murieron. Y la mayoría eran la gente de seguridad. Y ahora el mismo régimen está diciendo que una escuela, que fue un misil que cayó en una escuela al lado de un base de guardia revolucionario, 150 personas murieron en eso, que hasta gente adentro de Irán tiene muchas dudas si esto es correcto. Profesor, Dígame una cosa. adelante, Adelante, Armando. hermano. Armando. Dígame una cosa. La gente en Israel en este momento
¿Cómo ve y cómo siente estos combates? No sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Estados Unidos dice, estamos aquí y vamos a estar con Israel todo el tiempo que sea necesario y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo lo ven ustedes que lo están sufriendo y que están bajo el riesgo de las bombas y los misiles y la destrucción que están lanzando sobre Israel, Irán, y que nadie sabe cuánto tiempo vaya a durar? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Como algo necesario? ¿Es algo que hay que respaldar? ¿Cómo lo ven? Sí, es algo necesario y algo de respaldar, sí. Es difícil, es muy difícil, tengo que decirle. Los iraníes han lanzado hasta 250 misiles a Israel. Cada día, 3, 4 veces tenemos que ir a refugio. Es muy difícil para los niños, para las familias, no hay escuela. Pero de otra manera, es que la gente de Israel está cansado de vivir con las amenazas del régimen iraní. Este régimen ha estado amenazando a Israel ayudando a grupos proxies como Hezbollah, Hamas, que mataron más que 1.000 israelíes antes del 7 de octubre en ataques suicidantes. Después tuvimos el ataque del 7 de octubre, que también Hamas y Jihad Islami les reciben dinero del régimen iraní. Después el régimen nos atacó 2 veces directamente en 2024. Por tanto, la gente aquí vio que el pueblo iraní está dispuesto a un levantamiento en último mes, en mes de enero, cuando vimos el levantamiento más grande en la historia de Irán después de la revolución. Entonces aquí el gobierno y el pueblo israelí se siente unidad con el pueblo iraní, tiene un meta común para acabar con este régimen, porque ni nosotros ni 90% del pueblo iraní quiere seguir viviendo bajo de este régimen. Profesor, también si nos puede ayudar a entender la trascendencia de este conflicto, porque desde América Latina pues lo vemos muy lejano, obviamente, pero pues hay estas redes que ha construido y desde Irán con el patrocinio de grupos terroristas que han alcanzado incluso objetivos en América Latina, como han sido un atentado en contra de la embajadora de Israel en México hace poco tiempo, también hace más tiempo en los 80s, 90s contra un centro judío en Argentina. Entonces, como que sí hay algunas redes y el patrocinio que ha tenido Irán, sobre todo en estas acciones. Sí, el régimen iraní ha estado patrocinando grupos a matar judíos afuera de Israel y israelíes adentro de este país, ayudando grupos como Hamas y Hezbollah, Jihad Islami, los Houthis en el Yemen, también milicias chiitas en Irak, y atacar a Israel. El régimen iraní quiere eliminar a Israel. ¿Cómo lo quiere hacerlo? Primero quiere amenazar a Israel tanto que los israelíes decidirán que no quieren vivir bajo de esta amenaza, y después desarrollar una bomba atómica con que pueden amenazar a Israel por lo menos para que aún más gente salga de este país, y si algún día el régimen decide, puede ser que lo usaría. No estamos seguros de eso, pero lo que sabemos es que el régimen construyó un anillo de fuego, lo que se llaman, alrededor de nuestro fronteras. Tenía fuerzas en Líbano, en el norte con Hezbollah, en nordeste, en Siria, en Cisjordania, en nuestro occidente, nuestro oriente, y también en el sur con Gaza, y para amenazar a Israel. Y lanzaron todos estos ataques. 7 de octubre Hamas atacó, después 9 de octubre Hezbollah atacó 2 días después, y después nos atacaron los Houthis en Yemen, y también a veces atacaron del Irak, y afuera de este país también atacaron, como usted dijo, al centro judío Amia en Buenos Aires. Este régimen está dedicado a matar el número más grande de israelíes y judíos que pueda, y últimamente para eliminar el Estado de Israel, para hacer este país imposible para vivir y para crecer niños con sus amenazas. Esto es su meta, y por tanto la gente de Israel
no quiere vivir con esta amenaza más. Usted lo que dice es algo muy importante. Esta no es una guerra en la que se favorece o a Israel o a Irán, sino que la gente de Irán y la gente de Israel están juntos en el objetivo de Totalmente. quitarse de encima a los ayatolás y este tipo de pensamiento fundamentalista del siglo XV, que lo único que ha hecho es causar más muertes también dentro de Irán y causar una gran cantidad de víctimas ahí. Hay una cosa, hay una discusión que estamos teniendo en Estados Unidos en este momento y es acerca de quién empezó todos. Fue algo que el primer ministro Netanyahu convenció al presidente Trump de hacer. ¿O fue Estados Unidos el que, viendo la inteligencia militar que había, decidió que era el momento de actuar cuando atacó al lugar en donde estaba el señor Ali Khamenei y los otros que lo seguían? Lo que pasó es que los americanos intentaron negociar con el régimen iraní para llegar a un acuerdo nuclear, pero el máximo que el régimen iraní estaba ofreciendo no era ni cerca al mínimo que los americanos querían. Los americanos querían desmantelación total del programa nuclear de Irán y también límites sobre el programa de misil, pero lo más importante para los americanos era desmantelación total del programa nuclear de Irán, pero los iraníes no estuvieron dispuestos a hacer eso, según lo que dice Witkoff. Um, entonces decidieron que no quieren seguir negociando con este régimen para hasta siempre, hasta el próximo año. Y también vieron una oportunidad, porque el régimen iraní ha matado muchos americanos. Por ejemplo, mataron 243 Marines en Líbano en 1983. Esto es solo un ejemplo. Te puedo dar como matar el régimen iraní por sus proxies. Mató 1,000 soldados americanos en Irak cuando Ya. el ejército americano estaba en Irak. Entonces, el presidente Trump vio también que el pueblo iraní quiere una revolución. El régimen es débil ahora. El pueblo israelí no quiere vivir con esta amenaza. El presidente Trump también no quiere esta destabilización en el Medio Oriente. El régimen iraní, por ejemplo, atacó en 2019 a los saudíes sin ninguna justificación y destruyó como 50% de su poder de producir petróleo para cierto punto. Entonces, él decidió que ya ahora es el tiempo. El factor más importante, señor Guzmán, era el levantamiento del pueblo iraní en mes de enero. Los Estados Unidos y los israelíes vieron que tienen el apoyo de 90% del pueblo iraní, que no quiere vivir con un régimen, que inflación es 70%, señor. Polución es tan fuerte, contaminación es tan fuerte que no puede salir de la casa 2 días por la semana. Hay cortes de agua, hay cortes de electricidad, hay crimen increíble. Y entonces ellos no quieren, están cansados. Entonces, con esta ayuda, les gustaría hacer el último, que es cambiar el régimen. Si van a lograr es otra pregunta. Así es. Sí, profesor, Adelante. esto es muy importante lo que nos comenta, pero también a mí yo creo que nos da mucha atención decir que este conflicto está alcanzando otros países, otras naciones, que ya cada vez vemos más países involucrados, y entonces esto pues da la atención en el mundo de que esto cuánto puede durar, cuánto puede sostener, si Irán efectivamente ahora con estos ataques tan feroces de Estados Unidos y de Israel está debilitado, o esto va a poder seguir creciendo y sea un conflicto que se prolongue por mucho tiempo. Irán está atacando a Kuwait, a Qatar, a Emiratos, a Jordania, a Chipre, o intentaron atacar a Turquía, todo bases en estos países. ¿Por qué? Porque el régimen iraní quiere que estos países ponen presión a los Estados Unidos a acabar con esta guerra. Esto es lo que quieren hacer y hacer el máximo daño. Y esto es su estrategia, pero lo que está pasando es que estos países ahora ven el régimen iraní como un
una amenaza aún más grande que antes, entonces no es posible el opósito está pasando, como está pasando, que estos países quieren que los Estados Unidos siga con esta guerra porque ellos ahora también están convencidos que no quieren vivir con este régimen en esta región. ¿Cuánto tiempo? Lo que pasa es que mucha gente estima ahora cuánto tiempo va a durar todo esto. Vemos, y hablando de desinformación, Amada hace un momento mencionaba todos estos videos que se pueden crear y que parecen reales. Irán está distribuyendo todo este material visual en el que se ven una gran cantidad de drones y una gran cantidad de misiles y dicen que este es el armamento que ellos tienen. Me extraña que no lo hayan usado o en la cantidad que tuvieran, pero todo este tipo de cosas puede ser también magia de desinformación. Con los videos hoy se puede hacer cualquier cosa y entonces pueden convencer o tratar de convencer a la gente que en realidad esto es algo que va a durar mucho tiempo. Y atacando a los países del Golfo y a la península arábiga, lo que parecen estar haciendo es tratando de aumentar el costo a los Estados Unidos e Israel para que la Totalmente, gente diga totalmente. esto es muy costoso, yo no quiero salir. ¿De Sí, acuerdo? sí, totalmente. Esto es lo que están haciendo, señor Guzmán. Sí, exactamente. Es exactamente esto lo que están haciendo. Este conflicto puede durar un mes, 2 meses más, puede acabar 2 semanas. No sabemos. Es como Ya. que estamos adentro de un huracán que cada día está aumentando, aumentando, pero algún día, ¡pum!, puede parar o puede seguir, ¿no? Es súper difícil predecirlo. Amada. Profesor, pues es una situación bastante difícil. Sabemos que usted tiene un compromiso por hacer y le agradecemos muchísimo Gracias. que haya estado con nosotros y le deseamos pues lo mejor y que todo esté bien allá en Israel. Gracias y que Le Dios deseamos lo mejor. bendiga a Muchas gracias, México profesor. y que Dios bendiga amistad eterna entre pueblo mexicano y pueblo israelí. Les queremos mucho. Efectivamente. Muchas gracias. Igualmente. Muchas Gracias. gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tal, Armando? Siempre es bueno tener información desde donde están ocurriendo los hechos y desde luego es una perspectiva diferente. Cada bando tendrá su visión, pero esto que sí nos invita es a verificar toda la información que nos llega, contrastarla con medios serios, no estar difundiendo noticias falsas o informaciones falsas por doquier, porque eso puede causar miedo en las personas. Es cierto, este profesor fue corresponsal de guerra y corresponsal de la BBC durante mucho tiempo y él entiende toda esta inquietud que hay por todo el mundo acerca de lo que está ocurriendo. Y yo veía la puerta cerrada, Amada, y estaba pensando lo que hay detrás de esa puerta y la angustia que hay en mucha gente en este momento, en toda esa parte del mundo, con todos estos misiles y estos proyectiles que Irán les está lanzando por todas partes. Y la cuestión también, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué es lo que va a terminar haciéndose? ¿Y qué es lo que necesitan ahora en caso de que, como hemos visto, en caso de que efectivamente el hijo del ayatollah Ali al-Khamenei sea el que tome el control del gobierno en Irán? ¿Será necesario la eliminación de ese nuevo líder también? Pues sí, una pregunta ahí que la podremos contestar en el tiempo, mientras si se confirma la designación de él como el nuevo ayatollah y que esté todo cuadrado para un nuevo gobierno islámico que pretenda seguir esto, pues yo creo que Estados Unidos e Israel, como nos dijo el profesor, pues su objetivo es acabar con ello para estar unidos, según lo que nos dijo él, con el pueblo iraní en terminar con esta represión que existe hoy día en ese pueblo. Pero Armando, también tenemos estas repercusiones que ha habido y eso va a ser lo que vamos a abordar en la agenda. También tenemos la reunión esta que va a realizar el presidente Donald Trump, porque también habíamos creído que iba a cuidar ahora más el hemisferio y que no se iba a meter en otro conflicto grande y ve lo que está pasando. Sobre todo las acciones que vienen con toda, perdón, toda esta cumbre del 7 de marzo en Miami. Esta cumbre continúa en el calendario, continúa puesta y hay algo más importante todavía, el hecho de que ahora Southcom, que es la defensa del sur de los El Estados Comando Sur, Unidos, el Comando Sur. el Comando Sur está empezando ahora con actividades junto con Ecuador en contra de los carteles. Vamos a hablar de todo esto más adelante.
Sí, así es. Ese va a ser nuestro tema, yo creo, la próxima semana, porque sí es un tema que se va a abordar y que ya está ocurriendo, como dices, este acuerdo que alcanzó el gobierno de Ecuador con el gobierno de Estados Unidos para ya tener acciones en contra de los cárteles y todo este narcoterrorismo que se ha llamado y que ya va a estar funcionando directamente en este país de América Latina. Pero pues ya sí llegamos al momento de despedirnos, Armando. Sí, siempre se acaba rápidamente, pero tenemos más tiempo y vamos a estar aquí todos los días. Usted nos puede sintonizar en todas las redes en las que estamos y lo esperamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Amada. Gracias, Armando, y gracias a ustedes por su apoyo, por sus comentarios y los invitamos a seguirnos en todas las plataformas de Azteca Noticias. Hasta pronto.